Hay una necesidad muy grande de que podamos recurrir a un elemento muy olvidado de nuestros tiempos. Es muy olvidado y para muchos ha caído en desuso. Y aquellos que sí lo practican realmente no logran que esta práctica se les vuelva efectiva. Me refiero a la oración. La oración ha caído en desuso en la vida de muchos de nosotros como pastores, en la vida de muchos de nosotros como líderes, en la vida de muchos de nosotros como integrantes de las comunidades de fe o iglesias. La casa se está quedando sin oración. Y en aquellos casos donde se practica, no resulta muy efectiva. Y la pregunta sigue siendo, ¿cómo podemos lograr que nuestras oraciones sean efectivas? Y la manera en que puedan ser efectivas, voy a hablar más fuertes para que me oigan. La manera en que pueden ser efectivas, o la manera de probar que es efectiva una oración, es que Jesús se haga presente en la escena de nuestras vidas. La oración es tan efectiva como el hecho de que Jesús, o tan efectiva como el hecho de que Jesús venga y se haga presente. Alguien puede decir, te bendigo, y no hay bendición. Alguien puede decir, sé sano, y no hay sanidad. Alguien puede decir, verás, Dios va a arreglar las cosas, y no se arreglan. Porque pueden ser un buen deseo. Pero según esto, alguien cree que está orando. La realidad y la contundencia y la efectividad de la oración son sus resultados. La oración debe de provocar que Jesucristo venga y se haga presente en la escena de nuestras realidades. Para aquellos de ustedes, de nosotros, que practicamos la oración, sí conviene que nos preguntemos, ¿cómo puedo hacer mis oraciones más efectivas? Ante tanta necesidad, ante tanto dolor, ante esta realidad que ahoga a nuestro mundo, a nuestra cuadra donde vivimos. Nomás voltea en tu cuadra, ¿cuántos están divorciando? ¿Cuántos no dejan la fiesta el fin de semana? Cuando tú los ves vivir, ¿cómo viven? ¿Conocen límites? Y nos damos cuenta que realmente la sociedad ante nuestros ojos se desmorona. Y el único remedio para este mundo se llama Jesús. La respuesta de Dios para el mundo en necesidad, para cualquier necesidad, se llama Jesús. Entonces queremos que Jesús venga y se haga presente ante una situación. ¿Cómo podemos lograr que Jesús se haga presente y actúe y active respuestas y muestre resultados? Es una pregunta. Como tú, en tu vida personal,
Entonces nos damos cuenta que la oración tiene un lenguaje. Nos damos cuenta que para que nuestras oraciones atraigan a Jesús y se haga Jesús presente en nuestra situación, requerimos orar efectivamente. Orar como se debe orar. Y yo les decía que hay idiomas y hay lenguajes. Para poder hablar con una persona que solamente entiende francés, bueno, yo debo de entender francés, normalmente. Ya no tanto andar usando esto, pero debo de hablar con él en su idioma. Si alguien habla alemán y yo no hablo nada de alemán, entonces tiene que saber, yo tengo que saber alemán. Me puedo hacer entender a señas, pero no habrá realmente ni comunicación ni comunión por la limitación, la enorme limitación del lenguaje. Y pudiéramos hablar de muchos idiomas o lenguajes. La oración tiene idioma. La oración tiene un lenguaje. Y voy a insistir sobre eso porque lo mencioné ligeramente en el pasado. Para poder lograr que nuestras oraciones sean efectivas, necesitamos usar el idioma de la oración. Y el idioma de la oración está en su palabra. Esa es la realidad. Es curioso, pero muchos de nosotros no diferenciamos el lenguaje del día a día con el lenguaje de la oración. Muchos de nosotros, ¿qué calor está haciendo? No sé cómo al pastor se le ocurre traer un saco. Qué fuerte estuvo el calor ayer. ¿Cómo te va? ¿De dónde vienes? Adiós, que te vaya bien. Ese es el lenguaje de todos los días. Sin embargo, cuando tú vas con tu lenguaje a la oración, tu oración no es efectiva porque estás usando tu lenguaje. Y no hay comunicación porque no te entienden. Porque no es tu lenguaje el que se requiere. Se requiere el lenguaje al cual Dios atiende. El que Dios entiende y el que Dios responde. El lenguaje de la oración está en su palabra. Señor, mira a mi hijo, ve sus conductas, vele cómo está endurecido, ve cómo está actuando, mira a qué horas llegó, ve cómo está viviendo. Ese es tu lenguaje. Ese es mi lenguaje. Mira a mi esposo, ve su corazón, ve sus actitudes, ve cómo trata a sus hijos, ve cómo me trata a mí. Ese es tu lenguaje. Y queremos llegar a Dios con nuestro lenguaje. Y resulta que nuestro lenguaje no toca el cielo, no lo abre. Resulta que nuestro lenguaje no provoca que Jesús venga y se haga presente en nuestra escena. Porque cuando tú vas en oración delante de Él, no vas a usar tu lenguaje. Tienes que usar el lenguaje que Dios entiende. Y el único lenguaje que Dios entiende a través de la oración es su palabra. Cuando tú oras con su palabra, alineas tu vida a la voluntad de Dios. Cuando tú oras con su palabra, alineas tus necesidades a la palabra de Dios. No es que con nuestra oración y con nuestro lenguaje y con nuestras palabras querramos provocar lástima a Dios.
Y si le ponemos más sentimiento, entonces provocar que Dios se apure para que Dios nos eche la mano. Dios mío, ve cómo sufro, ve cómo batallo, Señor. Y pensamos que con nuestro lenguaje y con nuestras emociones vamos a provocar que Cristo venga y se haga presente en nuestra escena. Y no lo logramos, porque es nuestro lenguaje. Porque Dios solamente, el cielo solamente entiende un lenguaje. Y es el lenguaje de su palabra. Cuando yo oro, tengo que usar el lenguaje de la oración. Y el lenguaje de la oración es su palabra. Entonces, no es solamente orar. Hay gente que ora y no toca la Biblia. Y resulta que cuando tú vas en una lanchita de remos y le haces a uno solo, te vas a hallar dando vueltas. Porque para avanzar necesitas usar los dos remos. Uno se llama oración y el otro se llama la palabra. Para poder avanzar necesitas usar la oración y la palabra. La oración tiene un lenguaje. El lenguaje de la oración está en su palabra. Cuando tú oras y a la misma vez usas la palabra, entonces te alineas tu vida a la voluntad de Dios. Entonces, dejemos de tratar que el Señor Jesús venga a la escena conmoviéndolo en términos de nuestras necesidades. El Señor quiere que tú hables el idioma de la oración. Usar el idioma de la oración significa usar su palabra mientras oras. Llena tus oraciones de la escritura. Llena tus oraciones de palabra. Porque cuando tú estás con este libro, estás con Dios. Es como si tuvieras una cita privada con Dios. Es como hablar con Él. Él está en su palabra. ¿Cuántos siguen aquí? Entonces, es muy importante entenderlo. El mismo Jesús dice que Él de sí mismo no habla nada. Si quieren, lo vemos aquí en Juan 12:49. Porque yo no he hablado nada de mí mismo. Así dice, yo no he hablado nada de mí mismo. No es mi lenguaje. Entonces, en realidad, la economía es una constante. Es distracción, es mortificación, es pesadumbre, es insomnio, es tensión en la casa, es fricción en la pareja, es limitación, es pérdida de concentración, es depresión, todo lo que puede desprenderse de la situación económica. ¿Cuántos saben que batallamos con la salud, con las cuestiones físicas? ¿Cuántos saben que es todo un reto la cuestión de la salud día a día? Entonces, yo tengo mucho que hablar con Dios del diagnóstico que me acaban de dar. Y le platico, mira, Señor, mi colesterol. Aleluya. Mira mi azúcar. Y el Señor así. Ve, ¿por qué? Ay, le andamos hablando del colesterol y del azúcar. Señor, se me disparó la presión. Ese es tu idioma. Ese es el idioma nuestro. Es la manera en que nosotros queremos comunicarnos con Dios. Pero Jesús, Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta.
Otra versión dice, yo de mí mismo no hablo nada. El Padre que me envió, Él me dio la palabra, el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así es que cuando tú vienes en oración, no vayas con tu idioma, no vayas con tu lenguaje. Ve con el idioma que el cielo entiende, el idioma que el Dios entiende, el lenguaje que trae a Cristo a tu realidad, a tu escena. Hay que hablar ese idioma, hay que hablar ese lenguaje a fin de que Cristo venga y se haga una realidad en nuestra condición, en nuestra situación. La gente normalmente dice, pastor, yo oro. Si yo oro, pastor, yo le pido a Dios. Para ellos, la oración es pedirle a Dios. Y el Señor dice que antes de que empieces a orar, Él ya sabe de qué cosas tienes tú necesidad. Él sabe, conoce tus necesidades de afecto, tus necesidades afectivas, las conoce. Conoce tus necesidades emocionales, físicas, económicas, espirituales, relacionales. Aún antes de que empieces a hacer oración, Él ya conoce. Sin embargo, a Dios le gusta que le hagamos oír su palabra. Como dice el profeta, hazme oír mis palabras, dice Jehová. El mismo Jesús, volviendo a Juan 12:49, el mismo Jesús dice, yo de mí mismo o por mi propia cuenta no he hablado. El Padre que me dio el mandamiento, Él me dice lo que he de decir y lo que he de hablar. Así es que cuando tú oras, cuando yo ore, tengo que traer a la par mi oración y saturarlo de la palabra de Dios. Mi oración tiene que llenarse de palabra de Dios para que sea efectiva, para que dé resultados, para que provoque que Jesús venga y se haga presente en mi escena, en mi realidad. Tengo que alinear mi oración con su palabra. Cada vez que tú lees un pasaje, tienes que encontrar la manera de que ese pasaje te ponga y te alinee en la dirección de la voluntad de Dios. En la otra ocasión les comentaba respecto a Samuel. En aquella ocasión cuando el rey Saúl desobedeció, cuando Dios le dijo no dejes nada, arrasa y acaba con todo, no perdones becerros, vacas, ovejas, vidas, no perdones nada. Este pueblo es un pueblo que por generaciones me ha ofendido, me seguirá ofendiendo. Acaba con todo. Y la Biblia dice que el pueblo y Saúl, especialmente Saúl, aunque se quiso quitar la responsabilidad, perdonaron lo mejor de todo y destruyeron y quemaron y acabaron de lo peor. Las peores cosas las consumieron. Y cuando el profeta llega, oye ruidos de vacas y de ovejas, movimientos, y dice, ¿qué es esto que está aquí? Y Saúl dice, bueno, es que el pueblo me presionó. El pueblo bueno me dijo que tenía que rescatar todo, que tenía que librar todo. Y yo pues no tuve otra cosa que hacer. Ustedes deben de recordar esa frase muy famosa donde Samuel le dice, ¿qué no has entendido?
que el obedecer es mejor que los sacrificios? Porque Saúl decía, perdoné lo mejor para ofrecérselo a Dios. Y el profeta le dice, no, el obedecer es mejor que cualquier sacrificio. ¿Qué quieres tú, mamá? ¿Un regalo de Navidad? ¿Un regalo de Día de Madres? ¿Un regalo de tu cumpleaños? ¿O la obediencia de un hijo? Lejos quieres el corazón de tu hijo, la obediencia del hijo. Y tú, aunque agarras el regalo, te quedas anhelando que tu hijo cambie. Te quedas anhelando que tu hijo modifique su vida. Pero lo que más quiere, lo que más le alegra todos los días, aunque no sean especiales los días, lo que más le alegra es un hijo que es cercano al corazón de sus padres. Eso es, no es otra cosa. Entonces, cuando yo leo ese pasaje o cualquiera, ¿cómo hago que esa palabra se vuelva mi lenguaje? Yo puedo ir delante de Dios en oración y decir, Señor, he leído este pasaje. He leído de la desobediencia del Saúl y las consecuencias de la desobediencia. Señor, dame un corazón obediente. Yo decido alinear mi vida a la obediencia. Yo decido caminar en dirección a lo que tú dices. Y entonces la palabra la haces tu idioma y empiezas a alinear tu vida a la voluntad de Dios. De tal manera que cuando la palabra habla de provisión material, vienes y dices, Señor, tu palabra dice. Y empiezas a usar el lenguaje que Dios entiende, el lenguaje que abre el cielo, el lenguaje que provoca que Cristo venga y se haga presente en la escena de tu necesidad. Señor, tú me has dicho que nunca habrá un justo desamparado, ni su simiente que ande mendigando pan. Señor, tú me has dicho que el pan de cada día me lo vas a dar hoy. Señor, tú has dicho que va a haber en mi casa lo suficiente en la medida de tus riquezas en gloria. Tú vas a suplir todo lo que me falte. Tu palabra dice, Señor, que pusiste una mesa en el desierto para 2,5 millones de personas. Señor, tu palabra dice, y yo, Señor, alineo mi necesidad a tu palabra. Yo puedo llegar por mi lenguaje y decir, Señor, mis hijos no tienen que comer mañana, Señor. Y por más sentimiento que le ponga, es mi lenguaje. Estoy hablando mi idioma. Y créanme que hay casos donde las personas no tienen que comer mañana. La pregunta es si yo llegaré al cielo usando el lenguaje de Dios o usando mi propio lenguaje. El mismo Jesús no se atrevía a hacer nada. Así dice aquí. Él no se atrevía ni siquiera a mover un dedo si es que el Padre no le indicaba el asunto que tenía que atender. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Yo de mí mismo no hago nada. Y aquí acabamos de leer en Juan 12:49. Ahí donde Él nos dice, yo no hablo nada de mí mismo. ¿Cuántas cosas no hacemos sin consultar al Padre? Yo de mí mismo no hago nada. ¿A dónde vas? Pues voy, no le digo amiga, no te asustes, mamacita. ¿A dónde vas? No, pues voy para allá, voy para acá. ¿Dios te mandó? No, yo quiero ir. ¿Ve por qué?
Uno piensa que necesita a Dios para las cosas más trabajosas. Por ejemplo, tú me estás viendo. Se te hace lo más común verme. Ya notaste mis detalles. Notaste si el pelo está más blanco, si está igual. Notaste si me corté el pelo o no. Notaste cualquier cosa que puedan, porque me estás viendo. ¿Ves? Como tú me ves, ni agradeces ver, ni procesas la gran necesidad que tienes que Dios te ayude a ver, porque me estás viendo. Porque si yo digo pónganse de pie, te puedes poner de pie. Porque tú dices, si yo digo que Dios los bendiga, tú vas a caminar. Pero no te das cuenta ni eres consciente de la profunda necesidad que tienes de Dios para los detalles más simples como para los detalles más complicados o complejos o grandes. Pero si tú estuvieras ciego, le clamarías a Dios que te ayudara. Si no pudieras ver, clamarías como los ciegos de la Biblia, pidiendo que el Señor atendiera tu situación. Pero como me ves, no lo agradeces. No agradeces el hecho de que ves las flores o los árboles o a tus hijos o tu casa, o que puedes tener un carro, que puedes pararte, sentarte, caminar, que puedes ir al baño, que puedes sentarte a la mesa, que puedes dormir en paz, que puedes... No, como es tan de rutina, de normal, we take it for granted. Asumimos que así es. Asumimos que Dios está obligado o que simplemente hacemos las cosas. Pero el Señor Jesús dice, yo no hago nada de mí mismo. Si el Padre obra, yo obro. A donde el Padre me da que vaya, voy. Es más, no hablo nada. ¿Qué cosa tan preciosa sería que nadie hablara nomás por hablar? ¿Cuántos se han metido en problemas por habladores? A ver, háganme así. ¿Eh? ¿Cuántos en la relación de pareja se han embroncado por hablichis, como dicen allá, por andar hablando lo que no deben? ¿Cuántos? ¿Cuántos pueden notar cuando es una ironía el tono de una expresión? ¿Cuántos pueden notar la ironía? ¿Cuántos pueden notar el enojo cuando hay un tonito de enojo? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos notan la suavidad, el cariño, la ternura, la tersura de las palabras cuando se usan? ¿Cuántos lo pueden notar? ¿Verdad que sí? Entonces, dice Jesús, yo no hablo. Sin embargo, en la oración nosotros pretendemos a veces atiborrar a Dios. Y la mayor parte de eso es nuestro lenguaje. La mayor parte de eso nos refleja el idioma de la oración. El idioma que Dios atiende, el idioma que Dios entiende, es el de la oración. Y la oración tiene un lenguaje. Ese lenguaje se llama su palabra. Así es que no leas la Biblia sin oración, ni hagas oración sin su palabra. A ver, voy a corregir. No vayas en la oración sin la palabra. Esa es la manera correcta, porque puedes leer la Biblia tantas veces como quieras. Pero cuando tú vayas a orar, es el tema, la oración. Cuando vayas a orar, simultáneamente llévate la palabra, porque si no te vas a ir incompleto, mocho, patuleco, incompleto. Si están conmigo hasta aquí. Ahora,
Número dos, no solamente ores acompañándote de la palabra. Número dos, no puedes tú acercarte al idioma de Dios para llenarte de la palabra si tu espíritu no está libre. Tu espíritu tiene que estar libre. Cuando yo me acerco a la palabra y todavía guardo rencor, cuando yo me acerco a la palabra y todavía tengo enojo de heridas del pasado, de recuerdos y memorias de ayer, celos, envidias, competencias, corajes. Cuando yo me acerco a la palabra, mi espíritu no está libre, porque todavía está atado y todavía está lazado a esos sentimientos. Acercarse a la palabra y a la oración con la palabra, demanda que nos acerquemos con un espíritu libre, libre de amargura, libre de rencor, libre de enojo, libre de resentimientos, libre de celos, libre de envidias, libre de heridas y memorias del pasado. Dios demanda que para que Cristo se haga presente en la realidad de nuestras vidas, nos acerquemos con un espíritu libre. No hay forma de que nuestras oraciones sean efectivas, entre tanto permitamos que la amargura esté allí. Entre tanto permitamos que el enojo esté ahí, la envidia esté ahí, la avaricia esté ahí, los celos estén allí, el rencor esté ahí, el resentimiento está ahí. Por eso nuestras oraciones no son efectivas. Por eso es que no logramos tocar el cielo y que se nos abra. Porque pretendemos llegar a la oración con nuestro lenguaje y a nuestra manera. Cuando el Señor Jesús dice, no hombre, yo no me muevo si el Padre no me dice que me mueva. Yo no hago nada si el Padre no me dice lo que tengo que hacer. Si el Padre obra, yo obro. Yo digo, hablo lo que Él me pide o me dice que hable. ¿Te imaginas? Porque yo quiero hacer su voluntad. ¿Cuántos quieren hacer su voluntad? Ahora, let us be honest. Vamos siendo honestos. Vamos siendo honestos. ¿Cuántos han hecho oración guardando todavía un tambache de sentimientos? Un cúmulo de sentimientos del papá que se fue de la casa, del marido que fue infiel, del papá que te abandonó, del papá que te golpeó indebidamente, de el jefe que te despidió, del hermano que te ofendió. ¿Cuántos hemos ido en oración todavía guardando situaciones? Honestamente, ¿cuántos levantan la mano? Queremos que Jesús venga a la escena de nuestra realidad. Sin embargo, no lo logramos. Nuestras oraciones no se vuelven efectivas porque no hemos entrado desechando todo peso y toda carga que nos impida entrar directamente al lugar santísimo para obtener respuesta, ayuda, socorro oportuno para nuestra condición. Como dijo Frank Sinatra, we want to do it our way. Queremos hacerlo a nuestra manera, a mi manera. Y así no funciona. No va a funcionar, Pastor Rafael, para ti, para tu ministerio. Entre tanto, llegues a orar con un corazón distraído, un corazón cargado, un corazón dolido, o resentido, o herido, o molesto, o ansioso, o cargado de avaricia, o de celos, o de envidias, o de codicias locas, dañosas, necias. It won't work, no va a funcionar. Cuando llego a la oración,
debo llegar con un espíritu libre. ¿Libre de qué? Libre de todas esas cosas. Entonces, cuando yo quiero que mis oraciones sean efectivas, entonces me doy cuenta que traigo atravesado a un hermano, a una hermana, a un carnal de sangre. Traigo atravesado una experiencia del pasado, una situación del trabajo. Y así quiero respuestas. Y así quiero que Dios venga y se haga presente. Y el Señor dice, desecha todo eso. Yo quiero darte respuestas. Pero tú necesitas desechar y echar fuera de ti todo eso. No son tus fuerzas. Es una decisión que tomas de renunciar, de soltar a esa persona, de soltar esa situación, para que llegues con un espíritu libre y empieces a hablar el idioma que Dios oye, el idioma que Dios entiende, el idioma que Dios atiende, al que Dios le responde. Estamos hablando el idioma correcto, el idioma de su palabra. Y cuando Dios oye que he llegado presentándole mi necesidad económica material, y no usé el lenguaje mío, usé su lenguaje, porque es Dios. Él lo dijo, y Dios quiere que yo me alinee con lo que Él dijo. Eso es lo que Jesús dice. Yo me alineo con lo que el Padre me dijo. No hablo de lo mío, de esto, de aquello. Este Judas no se aguanta. Si a poco cree que no sé la tranza que se anda haciendo. Si yo sé que él está agarrando dinero. Él sabía from the beginning, desde el mero principio. Él sabía, pero no hablaba nada de sí mismo. Y en el último momento en el jardín, cuando lo entregó Judas con un beso, Jesús le dice, amigo, ¿a qué has venido? Le dijo, amigo. Mateo 27, amigo, ¿a qué has venido? Así es que es muy importante el poder tener oraciones efectivas. Y para poder tener oraciones efectivas, tenemos que atender estos pequeños detalles. ¿Cuántos quieren que el Señor se haga presente? Así es que cuando yo hablo de sanidad, no la he mencionado. Yo no llego diciéndole, Señor, mira qué terrible diagnóstico me dieron. Mira, Señor, lo que dijo el médico. Mira, Señor, mis hijos. ¿Y qué va a ser de ellos si yo no estoy? Ese es tu lenguaje. Ese es mi lenguaje. El cielo no lo entiende. El cielo solamente entiende ese lenguaje. El lenguaje de la oración. El de su palabra. Señor, tu palabra dice que si yo atiendo tus mandamientos y los guardo, ninguna enfermedad de las que están aquí en esta lista van a venir sobre mí. Señor, tú has dicho que por tus llagas yo fui curado. Que cuando tú padeciste en la cruz del Calvario, abriste un camino de sanidad total para mí. Señor, tu palabra dice que en el nombre de tu Hijo Jesús tendré todo. Y la palabra produce algo que se llama fe. La fe no tiene nada que ver con el futuro, como si algo fuera a venir. La sanidad no va a venir del futuro. La respuesta no va a venir del futuro. La fe no tiene nada que ver con el futuro. La esperanza sí. La esperanza tiene que ver con el futuro. La fe tiene que ver con el pasado. La fe siempre se va a basar en un hecho, algo que ya ha sido hecho. La fe va y recoge del pasado algo que ya es un hecho. Esto es un hecho. Lo que Dios dijo, eso hará.
Esto es un hecho. Y tú vas y recoges. Y dice, Señor, en la cruz del Calvario, proveíste salvación para toda mi casa. La tomo. Tú has dicho que si yo creo en ti, toda mi casa será afectada positivamente para salvación. A través de que yo entre como el primero de mi casa. Así es que aguanta vara. Aguanta cuando te rechacen, cuando te den la espalda, cuando te critiquen, cuando te ataquen. Aguanta. Porque después van a venir ellos a Cristo. Amén. ¿A cuántos les dan carrilla por ser cristianos? Hermanita. Así es que, qué interesante que podamos atender estas instrucciones para que nuestras oraciones puedan ser más efectivas. ¿Cuántos siguen aquí? Así es que es curioso lo que Dios dice respecto a tus necesidades materiales. Entonces, Dios dice que cuando tú llegues delante de Él, dice, no se presentará delante de mí nadie con manos vacías. Nadie. Puedes traer un cordero, tráelo. No puedes comprarlo solo, júntate con 3 familias. No pueden comprar esto, entonces hagan esto otro. Hasta los más pobres les permitían llevar un poco de harina. Había ofrendas de harina. Hasta los más pobres. ¿Usted cree que a Dios le hace falta harina? A ninguno nos hacen falta harinas. Ya tenemos harinas hasta para el milenio. Acumuladas. En forma de pasteles, panes, aleluya. Pero Dios dice, hágalo. Y luego me choca mi forma de pensar, mi intelecto me lo... yo quiero recibir. Y Dios dice, dando es como vas a recibir. Entonces, en mi lenguaje yo digo, no, pues la luz mañana, el agua, la renta, el carro, los pendientes. Ve, ese es mi lenguaje. Dios dice, dame, trae algo en tu mano, tráelo, tráelo, siémbralo. Y aunque salga de tu mano, nunca va a salir de tu vida. Aunque salga de tu mano, nunca va a salir de tu vida. Solamente irá a tu futuro, donde se va a multiplicar. Confiar en Dios. Yo estoy aquí parado confiando en Dios. Con 6 hijos tuve que aprender a confiar en Dios. Y sigo confiando en Dios. Y Dios nunca me ha dejado avergonzado. Nunca le he dado lástima a nadie. Y Dios ha llegado justo a tiempo. En la medida que aprendo a alinear mi vida a su palabra, atraigo al Señor a la escena. Y en cuanto veo una necesidad, lo primero que digo es, Señor, ¿qué quieres que haga? Y si inmediatamente está en mí el poder hacer algo, rápido lo hacemos. Este ha sido el secreto de que la iglesia, la metro, pueda enfrentar retos enormes. Porque cuando más necesitamos,
es cuando buscamos más a quien darle. Porque esa es la fórmula divina. Ese es el lenguaje que Dios entiende. ¿Quieres recibir? Da. Así es que damos por aquí y damos allá. Y buscamos aquí y buscamos allá. ¿Cómo dar? Porque ese es el secreto. Y Dios, en 44 años que soy pastor, Él ha sido fiel. Digo, yo hubiera aplaudido ahí, pero está bien. Digo, 44 años y no estar amargado. 44 años y tener el ímpetu de poder decir, los próximos 10 años que Dios me va a dar van a ser los años mejores de mi vida, los más productivos, los de mayor alcance. Sí, lo que Dios me está mostrando. ¿Cuántos quieren que el cielo oiga sus oraciones? ¿Cuántos saben que no va a oír las oraciones usando el propio lenguaje? ¿Cuál es el lenguaje de la oración? Cuando yo ore, ¿de qué me tengo que acompañar? Satura tus oraciones con la palabra de Dios. Además de eso, ¿con qué espíritu me tengo que acercar a la oración? Espíritu libre. No ayuda el retener un espíritu que no está libre. Yo no puedo llegar a la oración con libertad si mi espíritu está atado a heridas o experiencias. Suéltalo. Vamos a poner la mano en el corazón. Vamos a poner la mano en el corazón. Y quiero que por favor liberes tu espíritu. Si la persona que te lastimó ya no vive, pues no cometas el error de querer comunicarte con los muertos. O sea, no lo puedes perdonar. Pero sí puedes decir, Señor, esto que se provocó en mí, en mi trato con mi padre, en mi trato con la persona que ya haya muerto, lo suelto, lo saco de mí. Tú puedes decir, Señor, lo que vi de niño y me provocó tanto miedo en mi casa, en mi entorno, en mi ambiente, y me ha hecho inseguro, temeroso, indeciso, que se me van las oportunidades. Señor, yo lo saco de mí. La raíz que provocó eso, lo suelto. Yo no sé, yo me estoy yendo al extremo. Pero cualquiera que sea la cosa que traigas ahí, suéltala. Usted que nos ve por internet igualmente, los que van a escuchar en varios días, semanas, meses esto por internet, YouTube o en la radio, igual, suéltelo, sáquelo. Señor, aquí estamos. Tu palabra dice que nos acerquemos sin amarguras delante de ti, con un espíritu libre delante de ti. Tu palabra dice, Señor, que no permitamos que ninguna raíz de amargura nos impida y contaminemos con ello también a muchos. Señor, perdónanos las conductas que provocaron que alguien hoy no tenga respuesta en sus oraciones. Perdónanos si nosotros fuimos los causantes. Perdónanos, Señor. Queremos sacar todo lo que ese maestro provocó en el salón, en su injusticia, todo lo que esa situación legal injusta provocó. Perdona, saco de mí, perdono, señores, lo suelto. Señor, no quiero llegar delante de ti con máscaras. No quiero llegar atado, porque el enemigo siempre buscará mis áreas de mayor
descuido las áreas donde creo que no te necesito, el enemigo va a querer aprovechar, pero te necesito para dar un paso, para respirar, para mirar, para hablar, para pensar. Te necesito, Señor, para ser pastor, para ser padre, para ser esposo, para ser amigo. Te necesito para levantarme, para sentarme. Te necesito, te necesito. Y te agradezco cada vez que me das la oportunidad de pararme aquí, compartir con tus hijos lo que he oído de otros, lo que me has enseñado, lo que he leído, lo que he descubierto. Te doy gracias. Gracias por poner una mesa que alimenta mi vida y que puede alimentar a otros. Gracias. Me declaro libre, como está escrito. Me gozo cuando vituperan, mienten. Me gozo y puedo darte gloria porque así persiguieron a otros en el pasado. Señor, a los que me maldigan los bendigo ahora. Respondo con bien al que haga mal. Si mi enemigo, Señor, se viera en alguna necesidad, buscaré hacerle el mayor bien. Declaro, Señor, que amo mi casa y soy fiel a ella. Declaro que amo a mi esposa y soy fiel. Declaro que amo a mis hijos y soy fiel a ellos. Declaro que soy fiel a ti. Señor, está escrito que tú no desprecias al corazón que se humilla, el corazón contrito, al corazón que reconoce. Tú has dicho que todos los que tienen hambre y sed se vuelven bienaventurados, los que son pobres en espíritu. Reconozco mi pobreza, mi necesidad. Reconozco que tú eres mi Dios. Te reconozco y te doy gracias. Te doy gracias porque en tiempo de necesidad me has oído y en tiempo de apretura me has socorrido. Te doy gracias porque afirmas mis pies sobre peña. Te doy gracias porque me sacas del lodo cenagoso. Te doy gracias porque pones un cántico nuevo en mi boca. Verán esto muchos y se alegrarán. Te doy gracias, Señor, porque he encontrado al que ama mi alma. Lo he trabado, lo he traído a mis recámaras. Y hemos tenido momentos gloriosos con el amado Jesús. Te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias. A ti la gloria. Desechamos toda amargura. Esta persona, aquella persona, la otra persona. Señor, saldamos, perdonamos de raíz para siempre lo que la persona hizo, y lo hacemos por amor a ti. Los perdonamos por amor a ti, porque si no perdonamos, tú tampoco, Padre, nos vas a perdonar. Así dice tu palabra. Perdónanos así en la medida que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Este es día de gloria, es día de bendición y de libertad, es día de victoria, es día de provisión inesperada, sobrenatural. Es día de unidad, de reconciliación. Es día de abrir los labios y decir lo que es correcto. Es día de liberar nuestro espíritu para tener oraciones con resultados, para tener oraciones victoriosas, efectivas. ¿Alguien puede aplaudir y dar gloria a Dios? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya!